Eso habla nuestra boca, Padre. Enséñanos y ayúdanos cada día para poder, oh Dios, darte lo mejor de cada una de nuestras vidas. Señor, enséñanos para poder ser mejores en tu caminar y en tu servicio a ti, Señor, en esta tierra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde. Los que nos hemos hecho presentes, los que nos hemos congregado, los que nos hemos reunido, Señor, con ese propósito de bendecir y adorar tu nombre, Señor. Bendiga la vida de mis hermanos, Señor, que no han podido estar con nosotros en esta tarde. Solo te pido, Dios, que tú les tengas con bien y que pongas en sus corazones el anhelo, el deseo, Señor, el poder estar, Señor, en tu casa de oración. Porque allí tu palabra dice que allí envías tú bendición y vida eterna, Padre. Señor, gracias por todo lo que nos has concedido durante esta semana. Gracias, oh Dios, porque en tu divina providencia, Señor, en tu perfecta voluntad, Señor amado, hemos pasado lo que tú has querido que pasemos. Sabemos, oh Dios, que tú tienes el cuidado y el control de nuestras vidas. Si tú, Señor, tienes el cuidado de las aves del cielo, de los lirios del campo, Señor, Padre, cuánto no más tú tendrás el control de cada una de nuestras vidas. Señor, gracias le doy, Padre, en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y sé que hasta aquí tú nos has dado las fuerzas, la capacidad, Señor, del poder mantenernos de pie, Señor amado, delante de tu presencia. Todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Así, Padre, háblanos en esta tarde. Dame tu palabra, dame tu rema, Espíritu Santo. Señor, enséñame una vez más, Padre, el poder explicar tus verdades bíblicas, Señor. Dios mío, Dios grande, Dios fuerte, consejero, admirable, poderoso Dios. Dios mío, gracias por esas ofrendas también que han sido depositadas, Señor, para tu obra. Bendiga al dador alegre y bendiga, oh Dios, al que reparte a 7 y a 8, Señor, según lo dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 2, que tú habrás de poner en nuestros corazones, Señor. Todo esto, Padre, lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde. Al final no se me vaya a ir nadie, hermanos. Unos vamos a estar en la reunión, otros van a estar por ahí haciendo la cenita. Amén. Hermanos, por allí fuimos hoy temprano al mercado, como a las 10:30, madrugamos para ir a traer algo para comiéramos algo en la tarde. Hermano, gloria al Señor, que los días domingos, hermano, nos gusta pegarnos a la cama. Bien, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 29, hermanos, nos corresponde estudiar. Dice que no vamos a leer todo el versículo, hermanos, sino una parte nada más del verso. ¿Amén? Versículo 29, hasta donde nos acompañe la coma, hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Y después comemos. Amén. Cuando lo tenga, hermano, me responde con un amén. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Se me fueron de largo, hermano. Se me fueron de largo. Hasta la coma les dije. Bien. E inmediatamente, después de la tribulación,
de aquellos días. Pueden sentarse, hermanos, por favor, en esta tarde. Si la silla siente que le tiemblan las patitas, ponga otra, porque esas sillas, hermanos, no son tan dobles, pero aguantan con la hermana María. Amén. La escena en los cielos, ese es el tema de esta tarde. La escena en los cielos, hermanos y hermanas. Quiero, hermanos, hablar sobre esta parte de este verso que hemos leído, hermanos, sobre este suceso trascendental que se dará, hermanos y hermanas, cuando no sabemos, no hay fecha, no hay hora, no hay día. Hablo de la segunda venida del Señor. Hablo del advenimiento de Cristo a esta tierra. Hablo, hermanos y hermanas, cuando Él vendrá con sus elegidos, cuando Él vendrá con los suyos, hermanos y hermanas, y a poner a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Hermanos, hay una serie de complicaciones, hermanos, con este tema, con este estudio, porque algunos malinterpretan algunos textos de este mismo capítulo 24, hermanos, donde hacen una sola ensalada y lo meten todo, hermanos, en un mismo vaso, pensando que todo es para el mismo evento. Acá, hermanos y hermanas, nos enseña este capítulo 24, ya lo mencioné, pero lo voy a volver a repetir. Desde el versículo 4 hasta el versículo 28 que estudiamos la semana antepasada, se habla, hermanos, de la gran tribulación, 7 años. Hermanos, de tribulación que habrá, de trato sobre los moradores de la tierra, donde a Satanás, hermanos y hermanas, se le concederá un permiso de parte de Dios, el poder, hermanos, hacer sus últimas luchas, hermanos y hermanas, para que la gente no adore a Dios. Dios, hermanos, le concede el permiso al diablo, hermanos, porque aún Dios, hermanos y hermanas, en su soberanía, Él sabe cómo lleva todo. En su soberanía, hermanos y hermanas, Dios sabe cómo lleva nuestras vidas. Amén, hermano. En la soberanía de Dios, usted sabe, hermanos y hermanas, hasta dónde Dios puede permitir ciertas cosas a nuestras vidas. Lo cierto, hermanos y hermanas, que este suceso es único. Este suceso lo han venido anunciando los profetas, hermanos y hermanas, los evangelistas del Nuevo Testamento, hermanos, los apóstoles del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y algunos que no fueron apóstoles, hermanos y hermanas, que anunciaban siempre la venida del Señor Jesucristo, que el día y la hora nadie la sabe, hermanos y hermanas, pero algo que la Biblia nos enseña a usted y a mí, hermanos y hermanas, que debemos, hermanos y hermanas, tener el conocimiento pleno, hermanos y hermanas, de lo que habrá de acontecer, hermanos y hermanas, y esperar y saber que tarde o temprano, hermanos y hermanas, la trompeta habrá de sonar, hermanos y hermanas, y es por eso que no hay tiempo, no hay hora, no hay fecha, no hay día, hermanos y hermanas, porque nosotros debemos de estar preparados, hermanos y hermanas, para que cuando ese acontecimiento se dé, hermanos y hermanas, el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, hermanos y hermanas, aleluya, podamos irnos al encuentro con nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es importante entender, hermanos y hermanas, las palabras que el mismo Señor Jesús habló, que el día y la hora nadie lo sabe, hermanos. Pero acá, en este relato que hemos leído, se nos habla ya, hermanos, de la segunda venida. No está hablando aquí el Señor
del arrebatamiento. O sea, la palabra griega es harpazo. La palabra para la segunda venida es paruxia. Paruxia, donde todo ojo le verá. Entonces, el Señor se está refiriendo acá a la paruxia. ¿Se recuerda el versículo 27 así como el relámpago se muestra del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre? Dando a entender, hermanos y hermanas, que esa segunda venida será visible. Esa segunda visible de Cristo, hermanos y hermanas, a esta tierra será visible. No habrá nadie quien no se dé cuenta, hermanos y hermanas, de ese acontecimiento. Ahora, de la primera venida casi todos sabemos. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Qué pasó en la primera venida de Jesús? Vamos a refrescar un poquito la memoria. Porque para poder tener bien claro, hermanos, la segunda venida, tenemos que tener bien en claro la primera venida. No puedo hablar de la segunda venida, no puedo hablar, hermanos, del advenimiento del Señor, hermanos y hermanas, cuando venga a establecer su reino milenial a este mundo, hermanos y hermanas, si no tenemos aún una idea concreta de cuál fue su primera venida. Amén. ¿Qué se dio en la primera venida del Señor, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? Por ejemplo, ¿dónde nació el Señor? Esa es parte de la primera venida. ¿Alguien se recuerda? ¿Ah? ¿Perdón, hermano? Casa del Pan. Belén. Nació en Belén. En su primera venida, en su primera visita. ¿Qué más se dio cuando el Señor, hermanos, nació? Aquella virgen dio a luz en Belén, en aquel lugar, hermanos y hermanas, donde no se halló lugar para él. Dice que iban unos magos siguiendo una estrella, hermano, y que el rey había nacido. Y los magos, llevaban regalos, obsequios. Esa es parte de la primera venida. También dice la Biblia que había unos pastores y oyeron cantar un coro a los ángeles. Puede leer Mateo 1 en adelante, ahí se va a dar cuenta, hermanos, lo que se dio en ese momento. Aparte, hermanos y hermanas, que se dio ese cántico de parte de los ángeles, hermanos y hermanas, también Jesús nos dejó enseñanzas. Amén. Mateo 5, venía escuchando hoy en la radio, y dice que Mateo 5 nos hace reflejar las enseñanzas doctrinales que Jesús vino a dar hace más de 2000 años en el monte, cuando Él subió, hermanos y hermanas, y las personas le seguían. Entonces, esas enseñanzas, decía el predicador, reflejan el ministerio, hermanos y hermanas, de Cristo durante 3 años y medio, hermanos y hermanas, en esa tierra. O sea, esas enseñanzas que Él dio en el monte, hermanos y hermanas, los bienaventurados, los pacificadores, bienaventurados, los limpios de corazón, bienaventurados, cuando por causa de mi nombre sean vituperados, y etcétera. Hermanos y hermanas, ese mensaje, dicen los eruditos, es, hermanos y hermanas, en síntesis, hermanos, lo que el Señor vino a hacer en esta tierra. Entonces, una de las cosas que aprendemos también de su primera venida, hermanos y hermanas, son las enseñanzas. Aparte de las enseñanzas, ¿qué más hizo el Señor, hermanos y hermanas, en su ministerio? Milagros, gracias, milagros. En su primer advenimiento, el Señor, hermanos, hizo milagros, lo crucificaron, lo resucitó. Y tenemos en cuenta muy bien, hermanos y hermanas, de que eso se dio, que Él ascendió a los cielos, hermanos y hermanas, resucitó, anduvo 40 días más, mostrándose, hermanos y hermanas, dando testimonio que había resucitado. Luego, hermanos, a los 50 días, o sea, el Pentecostés, Él ascendió a los cielos. Y les dijo a los discípulos que así como lo habían visto a Él subir, de esa misma forma Él regresaría, visible.
Estamos hablando de la segunda venida. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos, capítulo 1, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 6. ¿Tiene? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén, hermanos. Esa es parte de una profecía, lo que se está diciendo aquí los ángeles. Que así como lo vieron alzar al cielo, así también vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos y hermanas, también vamos a leer una porción en Tito, por favor, capítulo 2. Aquí se nos habla, hermanos y hermanas, también que los creyentes debemos de llevar vidas justas, motivadas en su gran manera por su esperanza continua, porque Él tarde o temprano viene. Tarde o temprano el Señor vendrá, hermanos, a traer a los suyos. Veamos la carta de Tito, carta pastoral, hermanos y hermanas, en su capítulo 2, versículo 11, verso 13 al 13. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Entiende? ¿Qué dice? Ahí está, tenemos, gracias hermana Silvia, una vida piadosa. Hermanos, apartándonos de los deseos mundanos. Porque, hermanos, si le damos énfasis, deseos de la carne, entonces no estamos esperando la venida del Señor. Alguien que espera la venida del Señor, hermanos y hermanas, se guarda de los deseos de esta vida, de los deseos de la carne, hermanos y hermanas. Por eso nos aconseja la palabra, hermanos y hermanas, que debemos de vivir una vida sobria, justa y piadosamente, hermanos y hermanas. O sea, para que cuando el Señor venga, hermanos y hermanas, no nos halle con manchas y con arrugas, sino que nos halle, hermanos y hermanas, guardando la esperanza bienaventurada, hermanos, y la manifestación gloriosa de ese gran Dios y Salvador Jesucristo, que vendrá a recoger a los suyos, hermanos y hermanas. Es por eso que vale la pena, hermanos y hermanas, el poder guardarnos para con Dios. Amén. Preservarnos, apartarnos de las cosas de este mundo, guardarnos para con Dios, para que cuando Él venga nos halle sin manchas y sin arrugas. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que el Señor les está haciendo recordar a sus discípulos. Por eso en Mateo 24, pues vamos a Mateo 24, hermanos, por favor. El Señor les está recordando a ellos y les dice en el versículo 29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ve aquí como el Señor
está haciendo, hermanos, una parte, una división, un puente. E inmediatamente después, dice, hermanos y hermanas, de la tribulación, hermanos y hermanas, o sea, después de los 7 años, hermanos, de gran tribulación en esa tarde, perdón, en esa tierra, e inmediatamente, dice el Señor, sin esperar más tiempo, sin andar dando más longevidad, hermanos y hermanas, es cuando el Señor aparecerá. Es cuando el Señor vendrá con sus elegidos, con sus escogidos, con aquellos que se guardaron, hermanos y hermanas, sus vestiduras, que no mancharon sus vestiduras en esta tierra, hermanos y hermanas. Aquellos que, hermanos, se esforzaron también en servirle al Señor, hermanos y hermanas. Es cierto, hermanos y hermanas, que habrán luchas, habrán pruebas, habrán dificultades, pero el Señor galardonará eso, hermanos y hermanas. El Señor galardonará a aquellos que nos hemos guardado. Hermanos, es cierto que mientras estemos en este cuerpo, habrán lucha, habrán pruebas, habrán dificultades, hermanos, habrán diversidades de pruebas, hermanos y hermanas, en nuestra vida, pero Dios nos recuerda a través de su palabra y nos dice a la carta de Hebreos, un poquito más, dice la Biblia, y el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará, hermanos y hermanas. Cuando la prueba nos esté agobiando, cuando las situaciones, hermanos, parecen difíciles en nuestro vivir cada día, hermanos y hermanas, recordemos las palabras del Señor. Un poquito más, hermano y hermana, un poquito más aguanta, un poquito más persevera, porque el que ha de venir vendrá, dice la Biblia, y Él no tardará, Él no fallará, hermanos y hermanas, para poder transformar nuestros cuerpos, hermanos y hermanas, y volar hacia la patria celestial. Por eso es importante la escena en los cielos. Ya hay una escena, hermano, que se está dando. Jesús ya lo había anunciado, hermano, como un relámpago que se ve desde el oriente hasta el occidente. Hermanos y hermanas, será algo visible, algo notorio. Me atrevo a decir, decía el predicador, a pesar de que va a ser visible, algunos estarán desapercibidos. Algunos no se van a dar cuenta, hermanos, que el Señor ha venido. Que Jesús vino a traer a su iglesia, o vino, hermanos, en su segundo venimiento. Satanás, que se le habrá dado libertad en ese tiempo, casi sin restricciones, hermanos y hermanas. Ahorita Satanás no tiene libertad de hacer con nosotros lo que él quiere. Primero tiene que permitírselo Dios. Hermano, si él quiere hacer algo en contra de nuestras vidas, tiene que pedir la autorización, como decía vayan por ahí, del jefe, o sea, de Dios. Si Dios no le da autorización, Satanás no puede hacer nada contra nosotros. Pero si Dios se lo autoriza, como le pasó a Job, entonces Dios sabrá, hermanos y hermanas, por qué motivos y razón y causa Él lo permite. Lo cierto es que en este periodo de la gran tribulación, Satanás tendrá la libertad, casi sin restricciones, en su último pero inútil esfuerzo para poder engañar con su falso anticristo, hermanos y hermanas, a muchas personas. Ese es el propósito de Satanás aún todavía, tratar de engañar, porque él es el padre de toda mentira. Hermanos y hermanas, y aquellos días, hermanos, dice la Biblia, hermanos, algunos israelitas serán asesinados. Hermanos y hermanas, de 3 de cada 2 israelitas serán asesinados. O sea que la población israelita o la población judía, hermanos, tendrá, hermanos y hermanas, un descrecimiento, hermanos y hermanas, visible. Posiblemente ahorita en Israel sean unos 8 millones o 10 millones de personas. Posiblemente. En aquellos días, hermanos, será, hermanos, la tercera parte, posiblemente unos 2 millones.
Y es acá, oiga bien, es acá, hermanos y hermanas, donde hallamos a los israelitas que el Señor habrá de preservar para el periodo de la gran tribulación, aquellos 7,000. Entonces, pero vayamos primero al contexto histórico. Vayamos al libro de profeta Zacarías, hermano, en esta tarde. Capítulo 13. Zacarías 13. Verso 8 y 9. Cuando lo tenga, me dice un amén. Y acontecerá, dice, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, vea qué importante es esto, hermano. Quizás hasta ahorita yo voy a entender por qué Dios preserva estos 7,000. ¿Se acuerdan de la señal que Dios le puso a Caín? Caín era un asesino, asesinó a su hermano, pero Dios le puso una señal a Caín para que nadie lo matase. Posiblemente estos tendrán una señal de parte de Dios, hermanos y hermanas. Posiblemente tales judíos serán sellados y protegidos por Dios de manera sobrenatural, hermanos y hermanas, que ningún esfuerzo por el anticristo o sus colaboradores podrá destruirlos. Es lo mismo que, hermanos, Dios ha hecho con nosotros. La Biblia dice que desde el momento que usted y yo creímos en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Este sello, hermanos, no es visible. Este sello no lo puedo ver yo en el hermano. Este sello no lo puede ver usted en su hermana, hermano. Pero ¿sabe quiénes pueden ver ese sello? Es el mismo diablo y son los demonios, hermanos y hermanas. Y los demonios dicen, este es hijo de Dios, esta es una hija de Dios, dicen los demonios, porque no podemos hacer nada contra él, porque está sellado, protegido y resguardado por Dios, hermanos y hermanas. Y es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y ningún dardo del enemigo podrá atacar nuestra vida, hermanos y hermanas. Tenemos la autoridad de Dios, hermanos y hermanas. Por eso el salmista dijo, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. ¿Cuántos le alaban en esta tarde, hermanos y hermanas? Nuestra vida está confiada en las manos de ese Dios maravilloso que vive, y aleluya, hermanos y hermanas, y es digno de ser alabado. ¿Por qué Dios guarda estos 7,000? ¿Por qué? Porque Él tiene propósito con estos 7,000. No los va a acabar. No, Dios. ¿Cuántos son? 7,000. Entonces, estos 7,000 no me los toca a nadie. Son míos, dice. Son israelitas, judíos, vírgenes, judíos que no se contaminaron, judíos puros. Estos 7,000 traerán el último mensaje de oportunidad para aquellos que no han creído. Entonces Dios los preserva. Dios no deja que Satanás les ponga un dedo a ellos. Puedes matar a aquellos, puedes matar a aquellos otros. Se te ha dado la parte. Aquel territorio es tuyo, pero estos son míos. Estos son míos, estos me pertenecen a mí. Tienen un propósito que yo les voy a dar a ellos. Tienen un compromiso que yo les voy a dar. Hay unas personas que a veces andan los días jueves por ahí en la calle, hermanos, solo hablando locura, y dicen que ellos son los 7,000. Y que solo 7,000 van a ser salvos. Ni entienden la Biblia, ni saben lo que hablan, y más que andan confundiendo a la gente que no lee la Biblia. Yo sabía que Dios había de apartar 7,000,
pero no sabía de qué manera Dios los había de preservar. Y en Zacarías hallamos el contexto histórico, hermanos y hermanas, de donde Dios habrá de preservar a estos 7,000 judíos, que lo hallamos en Apocalipsis capítulo 7. Hermano, el objetivo de Dios para con ellos. Por eso vea qué importante es esto. Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Y cuando Dios tiene propósitos en nuestras vidas, nadie ni nadie podrá estropearlo, hermanos, aunque sea el diablo más diablo. Si Dios, hermanos, ha puesto ese sello en nuestra vida, don Satanás no puede hacer nada contra nosotros. Ni contra nosotros, ni con nuestra familia. Amén, hermano. No puede, hermanos y hermanas. Vea qué lindo es. Y acontecerá que en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Hay una palabra: y meteré en el fuego a la 3/4 parte. O sea, los meteré en el periodo de la gran tribulación. Los voy a meter para que vayan a predicar. Los voy a mandar, hermanos y hermanas, donde hay leones, donde hay tigres, donde hay serpientes, donde hay escorpiones. Claro, ¿verdad? Y dice Dios: y los fundiré como se funda la plata, y los probaré como se prueba el oro, y invocarán mi nombre, y yo lo iré, y diré: pueblo mío. Hermano, y el pueblo mío dirá: Jehová. Ahora vayamos a Apocalipsis 7 para que usted entienda eso. Apocalipsis 7, verso 4. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Qué dice Apocalipsis 7:4, hermano? Ahí está. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. No eran 5,000, eran 144. Pero de cada tribu eran 12,000 sellados. Oiga, sellados. Así es el 5, ¿verdad? Sellado. Entonces Dios, hermanos y hermanas, ha sellado y protegido por Dios de manera sobrenatural. Que ninguno esfuerzo por el anticristo, hermanos, por el nuevo orden mundial, hermanos, y sus colaboradores podrán destruir. No podrán. Porque son sellados por Dios. Propósito. Decía yo anoche, hermanos, que en nuestras debilidades el don inefable de Dios se glorifica. Porque en las pruebas, en la enfermedad, en la angustia, en el dolor, en las situaciones difíciles, aún podemos seguir glorificando a Dios. Y en esta tarde puedo decir que a través de las luchas, pruebas y dificultades que vengan a nuestra vida, por el sello que hemos recibido por Dios, hermanos y hermanas, no podrá cortar los propósitos de Dios, don Satanás, en nuestra vida. O sea que lo que Dios ha puesto en nosotros no lo puede cortar el enemigo, porque Dios es el que manda, Dios es el poderoso, Dios es el fuerte, hermanos y hermanas, quien ha llamado a nuestra vida con un propósito. Y si hemos sido sellados por Dios, debemos de seguir creyendo que Dios está con nosotros y Él pelea nuestras luchas, nuestras batallas todos los días de nuestra vida. Él pelea a favor de su pueblo, Él pelea a favor de nuestra vida, hermanos y hermanas. Y nosotros, dice la Biblia, y saltaremos como becerros de la manada, hermanos y hermanas, porque Dios es nuestro Dios y no dejará de ser Dios. ¿Sí? Qué lindo es entender esto. La primera escena que se da en los cielos. Y ese es el término de aquellos días. Asesinados 2 de cada 3 judíos en Palestina. Pero Dios preserva una parte.
Dios preserva una parte. Dios preservó una parte en el tiempo del profeta Elías. Elías dijo, solo yo he quedado, dijo Elías. Solo yo he quedado como profeta por Dios. Pero viene Dios y le dice, no, Elías, no, hombre, si a vos te matan, yo ya tengo preparados otros. Hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas, los Baales, Elías. Hay 7,000 más, así como tú, que no han doblegado su rodilla ante los Baales. Hay 7,000 más que se han mantenido fieles en mi camino, que no me han defraudado, no me han dado la espalda, no se han vuelto a la idolatría, sino que se han mantenido fieles. Fieles, hermanos, a Dios. Fieles. Aquí no vamos a pensar nosotros que nosotros somos la única iglesia, los únicos que van a ser salvos, los únicos que vamos a ir al cielo, los únicos que tenemos comunión con Dios, el único lugar donde Dios reposa y da de su gloria y da de sus milagros. No. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria. ¿A dónde está su gloria? ¿Dónde se le invoca? ¿A dónde está su presencia? ¿Dónde están los sellados? ¿A dónde está, hermanos, su armonía? O sea, su deleite. ¿Dónde está Dios? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta segunda escena que se viene, hermanos y hermanas, no será fácil. Pero Dios cumplirá los propósitos con estos 144,000. La mayoría van a morir. Estoy hablando de los otros, no de estos 144,000. ¿Se acuerdan de Job? Iba el razonero, ¿verdad? Que iba a las malas noticias. Y le decía el razonero, pero yo pude escapar. Yo pude escapar para darte la noticia. Bonito, ¿verdad? ¿De cuántas cosas no hemos escapado nosotros en este mundo? ¿De cuántas trampas de Satanás no nos hemos escapado porque Dios ha sido bueno, hermano? ¿Ah? Quizás otro hermano, una pruebecita que le llegó, hermano, allí se quedó. Pero usted y yo podemos decir en aquel día, Señor, logré salir de esa prueba. Logré salir de esa lucha. No fue fácil. Me tocó llorar. Me tocó llorar lágrimas. Me tocó derramar lágrimas en tu altar. Pero valió la pena. Porque ningún esfuerzo humano puede alcanzar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso sí hemos sido sellados por Dios, hermanos y hermanas. Usted y yo tenemos la bendición más grande en nuestra vida. Tener el sello de Dios implica que somos de Él. Somos de Él. Y si somos de Él, Él nos va a guardar, Él nos va a preservar. Él va a pelear nuestras luchas. Él va a pelear nuestras batallas. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar de ninguna manera. Si Él nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha sellado, es porque somos de Él. Y hay una parte en la Biblia que dice que si somos de Él, dice que Él nos va a ver como las niñas de sus ojos. Nos va a ver como lo más lindo. Nos va a ver como lo más delicado. Nos va a ver, hermanos y hermanas, tan hermoso Dios. ¿Por qué? Porque así nos ve Él. ¿Ah? Que la gente en el mundo nos vean. Este hermano no se cansa, este hermano ya aburre, este hermano ya aburre. ¿Por qué importa que le aburramos? Mientras no aburramos a Dios, seguimos glorificando y exaltando el nombre del Señor, hermanos y hermanas, porque Él se merece que usted y yo le alabemos y lo glorifiquemos. La primera escena en el cielo queda que muchos habrán de morir en ese tiempo, hermano. Y Dios permitirá que estos 144,000, 12,000 de cada tribu, que son 12 tribus, den testimonio
y lleven el evangelio aún, dando la última esperanza para aquel pueblo de Israel incrédulo y para aquellas personas gentiles que han logrado sobrevivir con la vida, hermanos y hermanas, superando los juicios de Dios, aún tendrán una oportunidad, porque Dios desea que todo hombre sea salvo en esta tierra. Dios no desea la condenación del hombre. Dios lo que desea es que el hombre se vuelva a Él, arrepentido de sus pecados, reconociendo su falta, su agravio, su error, su pecado, reconociendo su naturaleza caída como Adán, hermanos y hermanas, y reconociendo que hay un solo Dios dispuesto para salvarnos y guardarnos de la ira venidera que vendrá sobre todos los moradores de esta tierra. Por eso, hermanos y hermanas, este suceso está a punto de ocurrir. Claro, para que este suceso se dé, tienen que haber 7 años de gran tribulación todavía. Pero como decimos nosotros, que el tiempo va volando. Si ayer tenía 20 años yo, hermano, y hoy tengo 23. Ayer estaba joven usted, gritando, saltando, jugando chinta. Yo ya estaba chineando como con 4. ¿Ah? Porque el tiempo va volando. Ayer no tenía canas, hoy ya tiene canas. Ayer no tenía arrugas, hoy ya tenemos arrugas. Ayer no tenía estómago, hoy ya tiene. Lo cierto es que si el tiempo va volando y va corriendo, hay que aprovecharlo cada uno. Hay que aprovecharlo, hermanos y hermanas. Porque los sucesos proféticos se están dando. Y Daniel lo dijo. Y la ciencia aumentará. Dice que la palabra ciencia es el conocimiento. O sea que el conocimiento, hermanos, ha aumentado tan grande, hermanos, que esa inteligencia artificial es sumamente peligrosísima para toda la vida. Peligrosísima. Lo cierto es, si el Señor está remarcando esto, es porque muy pronto habrá de pasar. Y se dará, hermanos y hermanas, ese periodo de gran tribulación. 7 años, donde Dios derramará sus copas. Dios mandará unas trompetas. Porque Dios ha determinado tratar con todos los moradores de esta tierra. Por eso vuelvo a insistir y repito, tenemos que esforzarnos cada día, hermanos y hermanas, para llevar una vida íntegra delante de Dios. Una vida justa, agradable. Porque usted puede decir, no, es que Dios no viene. Pues eso es para los incrédulos, eso es para aquellos que no esperan la venida del Señor. Apocalipsis nos recuerda y nos dice, y la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Ven, ven. Seamos como Enoc. Enoc fue afligido, hermanos y hermanas, porque la generación en la cual él le tocó vivir era una generación mala, perversa, que no tenía temor de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo traspasó. Lo traspasó. Lo traspasó y se lo llevó, hermanos y hermanas. Los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos difíciles. Tiempos difíciles, hermanos. Y es por eso que cada día debemos esforzarnos en este camino, aunque cueste, aunque sea difícil. Pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Fiel es Dios. Y fiel es que Él nos va a ayudar cada día. Como dijo Job, sus manos hieren, pero sus manos también curan y dan la sanidad. Por eso, hermanos y hermanas, hoy más que nunca
Guardémonos para el Señor. Santifiquémonos. Consagrémonos. Y usted dirá, pero ¿qué, hermano? Si hoy medio mundo es mundano. Sí, pero no seamos del montón. Seamos de aquellos que esperamos y anhelamos la venida de Cristo a esta tierra. Porque el que vendrá, vendrá. Amén. Que viene, viene, hermano. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Ni es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo ha dicho y Él lo anunció acá, se cumplirá. Se cumplirá. Lo que debemos de hacer es servirle mientras Él nos dé la vida y apartarnos de todo aquello que nos robe la comunión con Dios, con su Hijo y con su Espíritu Santo. Si hemos sido sellados, sigamos peleando la buena batalla. Si hemos sido sellados, comprendamos que Él estará siempre con nosotros. Joven fui, dijo el salmista, y envejecí, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios no fallará a sus promesas. Fiel es Dios, que nos ayudará, y juntos, hermanos y hermanas, pasaremos por el Mar Rojo. Juntos, en pie seco, caminaremos para pasar al otro lado del Mar Rojo. ¿Y qué nos va a esperar después? La tierra prometida, la Canaán prometida, la tierra que fluye leche y miel, nos espera después, hermanos y hermanas, del proceso que haya venido a nuestras vidas. Así que no nos desesperemos, confiemos en Dios y Él nos fallará. Le damos palmas al Señor en esta tarde, hermanos y hermanas. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta tarde, hermano. Gloria al Señor. Yo he terminado el mensaje que me correspondía, hermanos, en esta tarde compartir a través de las enseñanzas de este día domingo. Dios es bueno y Dios es fiel. Y es por eso, hermanos y hermanas, que no debemos de desmayar. Y es por eso que Dios nos da de su Espíritu. Porque su Espíritu nos da la fuerza y la fortaleza que usted y yo necesitamos cada día en esta tierra. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu palabra nos da las fuerzas para poder seguir adelante, Señor, peleando la buena batalla cada día, Dios. Gracias por recordarnos, Señor, en esta tarde lo importante que nos guardemos y que limpiemos nuestras vestiduras cada día, Señor. Dios mío, gracias, porque a ti te ha placido que escuchemos tu mensaje en esta tarde a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra cada día, Señor. Que cuando la lucha y la prueba se presenta, Señor, en mi vida, en mi diario vivir, tu palabra me dé las fuerzas para no caer en la tentación, para no caer en las trampas del enemigo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Ayúdanos cada día, Padre, a mantener nuestra antorcha encendida, a mantener nuestras lámparas llenas de aceite. Gracias, oh Dios, en esta tarde, Padre.
porque tú una vez más nos recuerdas tu palabra, nos adviertes sobre el peligro inminente que hay si no nos guardamos para ti cada día. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y cuán gloriosa, como no hay otra igual, las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca, y hoy listo quiero estar. Aleluya, 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 aleluya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque muy pronto todo esto habrá de pasar. Gracias, Señor, porque las señales se van cumpliendo cada día, Padre. Somos testigos de los acontecimientos que se van dando, Señor, en todo este mundo, Padre, cada día. Bendícenos y ayúdanos, Padre, para mantenernos velando y orando, Señor, en todo tiempo. Gracias le doy, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor.